¿Qué tal, docentes? Hoy venimos a hablar de un elemento muy importante, la práctica docente. Como docente de educación física, reconocemos nuestra práctica docente como lo que hacemos durante nuestra sesión de clases. Todos los elementos que tenemos como nuestra práctica docente son un elementos prescindibles para reconocer como profesionales de la educación qué elementos estoy abordando durante este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hoy vamos a reconocer nuestra práctica docente desde todos los procesos que hoy conlleva, todo el proceso que hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta para determinar lo que es nuestra práctica docente. Primero, reconocer lo que es la práctica docente. Práctica docente constituye diferentes elementos, tanto un antes, durante y después de la sesión de clases. Todos los elementos que consideramos a utilizar durante estos elementos es considerado dentro de nuestra práctica docente. Recuerden que nosotros como docentes de educación física somos conocedores, expertos en nuestra área, siempre con un rango obviamente de conocimiento y que siempre podemos seguir experimentando y buscando más conocimiento para poder nutrirnos de manera constante y seguir reforzando nuestra práctica docente, tanto de manera cognitiva como de otro tipo de manera, y poder llevar a cabo. Ahora, parte de esto es reconocer que desde la parte existen tres tipos de dimensiones: la proactiva, la interactiva y la posactiva. Cada uno de esos elementos cumple una función eh, específica o cubre un elemento, que no van únicamente de manera aislada, sino van vinculados uno con otro, pero a cada uno de esos elementos se le conoce como un tipo. La dimensión proactiva, que es una manera de cómo poder determinar lo que hacemos antes de la sesión, nuestra planeación de clases, nuestros elementos de programación que tenemos, de poder realizar unas actividades durante un cierto periodo y poder plasmarlos, más allá de un elemento objetivo, sino tener como un elemento, una base sólida de poder justificar nuestra sesión de clases. Todos los elementos que consideramos antes de hacer nuestra sesión de clases, todos los elementos que consideramos desde documentación para poder tener nuestra sesión de clases en un proceso en el cual estamos conscientes a determinar cuál es el modelo a seguir para nuestra sesión de clases. Ahí es donde nosotros determinamos cada uno de los juegos, dinámicas, organización, materiales, todos los elementos que consideramos en nuestra planeación y todo lo que consideramos para plasmarla y organizarla, estructurarla con todos los elementos que tú consideras necesarios. Esa es la parte preactiva, hacer ese proceso que llevamos antes, que incluso antes de llegar a nuestra sesión de clases ya tenemos un elemento trabajado anteriormente, para no solamente reconocer como nuestra práctica docente lo que hacemos únicamente estando dentro de nuestra escuela, durante nuestro patio de trabajo como docentes de educación física. También es reconocer lo que hacemos antes. Posteriormente abordamos lo que es la parte interactiva, una parte lo que es la dimensión interactiva, que es plasmar o más bien llevar a cabo en ejecución todo lo que plasmamos en esa parte de planeación, llevarlo a cabo, ver cómo esa parte de planeación, tomando los elementos que tú consideraste para poder planear todos y cada uno de ellos, cómo lo estás llevando a cabo, qué te resultó favorable, qué tuvo que generar una variabilidad, una variación, todos esos elementos que tú consideraste para poder determinar los juegos y poder observar si el alumno también está haciendo de manera llamativo el tipo de juego que estamos teniendo, se está reconociendo lo que estamos teniendo el día de hoy. Entonces parte de eso es poder llevarlo a la práctica, poder llevarlo exactamente como se conoce a la práctica, a puesta en juego, todos los elementos que consideramos en nuestra planeación. Considerando todos los elementos, recuerden que cada uno de los elementos también va enfocado a poder llevar una secuenciación de actividades para poder generar ese aprendizaje con los alumnos, generar ese andamiaje tanto de manera motriz como de manera cognitiva y de manera en valores que estamos trabajando en cada una de nuestras sesiones de clases. Pero parte de esa vinculación a nuestra práctica también tiene que ir plasmada, tiene que ir sustentada bajo un elemento para poder llevarlo a cabo dentro de nuestras de clases. Posteriormente viene que para mi consideración es uno de los elementos en los que tengo mayor área de oportunidad para poder mejorar a grandes rasgos, es la parte post-activa.
esos elementos de la parte posactiva es reconocer todos los elementos de los avances de los alumnos. Recuerden que la evaluación no solamente es sumativa, no solamente es una calificación al final de un periodo o al momento que están trabajando en preescolar, no solamente es una pequeña descripción de lo que hemos trabajado, sino también es tener ese registro completo del proceso en el cual se encuentran los alumnos, en ese momento incluso con los alumnos, para poder tener esa secuenciación de actividades y poder tener en cuenta que al finalizar un periodo, un ciclo escolar, una semana, un proyecto, lo que estés trabajando, poder tener en cuenta cuál fue tu punto de partida, cuál es tu punto de llegada y con ese punto de llegada poder determinar el siguiente proceso y momento que vas a tener en cuenta. Existen diferentes tipos de evaluación, sin embargo, creo que la mayoría de docentes solamente consideramos de manera muy directa, muy directa o de manera muy esencial lo que es la parte sumativa. Reconocemos que es un elemento que está ahí y que es un elemento que podrán cambiar muchos elementos, pero la parte sumativa, la parte de una evaluación, siempre va a estar presente. Sin embargo, existen más elementos que evalúan, como su nombre lo dicen, pero la parte del proceso, que no se fijan únicamente en una calificación numérica, sino evalúan más de manera cualitativa, cuáles son los elementos, las cualidades de cada uno de ellos, cuál fue el punto de partida, cuál fue el punto de llegada, por qué fue el punto de partida, cuál fue el punto de llegada, para poder determinar lo que sigue. Ese proceso que estamos teniendo en ese punto es lo que hoy tenemos en cuenta para poder determinar lo que es la parte objetiva, una rendición de cuentas de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué elementos también podemos considerar para poder evaluarlos? Tanto la práctica como la parte cognitiva, como la parte procedimental, el proceso que estamos llevando, la parte motriz y la parte en valores, actitudinal, la interacción motriz, cómo llevan a cabo este proceso de interacción con sus compañeros. Y cada uno de esos elementos conforman nuestra práctica docente. Y este es un ciclo. Empieza una planeación, llevamos puesta en práctica, hacemos una rendición de cuentas a través del proceso de evaluación y volvemos a comenzar, pero desde otro punto de partida. Pero volvemos a repetir ese proceso para que sea de manera cíclica, uno tras otro, pero siempre de manera elevándonos. Así como se establece tanto en una taxonomía de Bloom, que es uno por otro, y ir avanzando en cada uno de ellos elementos. Así también nosotros vamos planeación, puesta en juego, evaluación, y volvemos a comenzar con una planeación, pero desde otro punto de partida, considerando nuevos elementos para poder planear nuestra práctica docente. Y eso es lo que es nuestra práctica docente, todo lo que conforma cada uno de los elementos de educación física. Y hasta aquí contamos con esta parte de lo que es, a mi perspectiva y a mi punto de opinión, lo que es la práctica docente y cómo podemos vincular cada uno de ellos. Mi nombre es Christopher Terán, maestro de educación física en el estado de Querétaro.